Hoy quiero que llevar a la iglesia que podamos entender qué es la culpa y cómo tratar con ella. Y este es un tema que viene conectado con las dos enseñanzas y predicaciones que hicimos en las últimas 2 semanas acerca del sufrimiento. Y creo que hay algo aquí que tenemos que conectar y me parece que es importante y que es el momento para hablar de eso. Entonces, creo que nos va a hacer muy bien a todos y es un tema también central en nuestra relación con Dios. En la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos a orar, les dice que tiene, o sabemos que tiene tres componentes. Algunos repiten la oración, pero realmente la oración son tres aspectos en los que Dios enseña a relacionarse con Él. Y el primer aspecto tiene que ver con la adoración a Él, Padre nuestro que está en el cielo. Ese es el primer aspecto que Él nos enseña a adorarle. Pero el segundo aspecto de esa oración tiene que ver con perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los demás. Y el tercer aspecto tiene que ver con, Señor, danos hoy lo que necesitamos para el día de hoy. Cuando observamos la oración, el Padre Nuestro, desde esta perspectiva, aprendemos que Dios, el Señor Jesucristo, le estaba enseñando a sus discípulos a una manera de relacionarse con Él. No es la repetición, sino es una manera. Cuando yo entiendo que Dios es, o es la manera más bien, que es el Padre que está sentado arriba en el cielo, que es santo, y cuando entiendo todos esos aspectos, entiendo una manera que es maravillosa de relacionarme con Él. Pero quiero llevarlos a el segundo punto que encontramos en esa enseñanza y es cómo tratar con la culpa. ¿Y por qué quiero enseñarlo y por qué quiero traje a su mente qué es ese segundo aspecto de la oración? Es porque para poder caminar, para poder tratar con Dios diariamente o en nuestro día a día, necesitamos tratar con nuestra culpa. Es central. Él lo explicó, perdonamos a los que nos ofenden, por eso creemos que tú nos perdonas a nosotros. Y lo que estamos viendo allí no solamente son unas palabras que indican, sino que estamos viendo una manera de tratar con la culpa nuestra y con la culpa de los demás. Por eso la culpabilidad es central para la fe cristiana y para el día a día. No solamente es central para nuestra fe, sino que es central para la vida del ser humano. Y aquí hay una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Qué hace la gente que no tiene a Cristo con su culpa? Quiero que piensen eso unos segundos. ¿Qué hace la gente que no tiene una relación con Dios con su culpa? ¿La esconde? ¿La evita? ¿La niega? Tiene que preguntarse eso. Y quiero que se pregunte también qué hacía usted con la culpa antes de venir a Cristo, si ya está en Cristo. Y si está en este momento en Cristo, pregúntese qué está haciendo con su culpabilidad en este momento. ¿Cómo trata usted esa culpabilidad? ¿Cómo usted maneja esa culpabilidad al día de hoy? Y lo quiero llevar a una expresión dicha por un psiquiatra que se llama Carl Jung. Está en sus notas y va a aparecer en pantalla. Él dice lo siguiente, este psiquiatra, es un psiquiatra suizo, conocido por esta frase o por este concepto. Dice, lo que no resuelves en tu pasado, en el presente, terminará controlando tu futuro. Quiero que se tome unos segundos para pensar en eso. Es profundo, es real y es desde la psiquiatría. Es decir, eso es lo que estas personas han encontrado en la psicoterapia sistemática en la vida de los pacientes, de las personas. Y había un hombre que decía que si lograran ayudarle a las personas, a sus pacientes, un psiquiatra, con su culpabilidad,
a tratar con su culpabilidad y a sentirse perdonados, dice que por lo menos la mitad de los pacientes serían enviados, más de la mitad de los pacientes serían enviados a casa. En pocas palabras, un gran porcentaje de los problemas mentales que tenemos tiene que ver con la culpabilidad y cómo tratamos con esa culpabilidad. La típica escena es la siguiente: entra una persona al consultorio de un psiquiatra o de un psicólogo, y la diferencia entre psiquiatra y psicólogo pues es que el psicólogo estudia y conoce el comportamiento del ser humano, o supuestamente lo debe conocer, y el psiquiatra lo conoce, pero también conoce la parte biológica y la medicina que tiene que ver con eso. Entonces, ese concepto que estamos hablando acerca de la culpabilidad es lo que presenta un paciente cuando entra a una sala de psicología y comienza a decirle al psicólogo: no me siento bien. Hay una voz interna, una narrativa interna que dice: no sirvo para nada. Hay un problema de identidad cuando hay culpabilidad. Hay una vergüenza interna. Hay una manera de tratar la vida y que realmente sí controla el futuro de la persona. Lo que le ocurrió a usted hace cuando usted era pequeño, si usted no lo soluciona, en este momento usted está acomodado, está trabajando según esa problemática que usted tiene. Entonces quiero que piensen eso, porque la culpabilidad tiene un efecto muy importante y real en su vida física. Las personas tienen mucha culpa se enferman. El cáncer puede ser una de las degeneraciones o resultados de la culpabilidad. El cuerpo entra en estrés, y todos esos químicos que el cuerpo emite enferman el cuerpo, o la mente enferman el cuerpo. También se siente en su vida emocional. Una persona que vive de culpabilidad tiene un matrimonio donde no sabe. Yo encuentro personas, por ejemplo, que hombres que le pagan a sus esposas una factura de hace muchísimos años, y han perdido su identidad en ese proceso porque sienten que lo que hicieron a sus esposas en su momento fue tan grande que no había perdón para ellos, y comienzan a tener una vida tan diferente que a lo que son, que terminan desvirtuando su identidad. Eran hombres alegres y de luego se vuelven hombres tristes, se vuelven hombres, bueno, también le pasa a las mujeres. Entonces quiero que piense en la culpabilidad, en aquello que hemos vivido nosotros y que ahora marca nuestro presente y que está realmente controlando el futuro. O el niño que le dijeron: no sirves para nada, se siente tan culpable por no haber dado la talla, y eso lo vemos en cantidades. Y luego con los años entra a un colegio, entra a un trabajo, y él dice: no, ni me cojan a mí porque yo no soy bueno, soy de lo peor. Mm, Luego cuando se casan tienen una mala autoestima, piensan mal de ellos, y por consiguiente el resultado es malo. Entonces confirman lo que la culpabilidad ha venido tratando. Entonces la gran pregunta es cómo tratamos nuestra culpabilidad, porque realmente sí nos está afectando más de lo que pensamos. Y hay varias maneras de tratar con la culpabilidad, y todo el mundo está tratando con ella, solo que no necesariamente sabemos cómo tratarla correctamente. Y esa es la idea de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quizás usted en su pasado cometió una falta muy grave, un crimen, todavía le sigue dando vueltas. Yo recuerdo que cuando era joven, lo contaba en la primera reunión, en una ocasión robé a mi tía, la mayor de mis tías, varias monedas, dinero muy pequeño, con mi primo, y nos fuimos. Y recuerdo la experiencia de haber vuelto con los años después, y tenerle que confesar a la tía ya de mayor y ya como creyente que yo le había robado. Ella, por supuesto, me perdonó. Era niño y éramos niños con mi primo, pero nunca se me olvida. Está allí puesta. No he olvidado esa culpabilidad, aunque he tratado y Dios ha tratado conmigo en mi corazón. Y por supuesto, hay muchas cosas más profundas. Pero todo eso marcó en ese momento, cuando lo estaba inclusive hablando, una vergüenza tremenda.
Y en esta vez que fueron todos mis hijos, estuvimos todos, pues conté la experiencia de lo que había robado cuando era joven. Y era una manera en que Dios me mostraba poco a poco lo que es la culpabilidad o nos muestra. Y cada uno tiene sus propios ejemplos. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que podamos nosotros entender cómo quiere Dios que tratemos con ello. Cuando hablamos de la culpabilidad, estamos hablando de algo gigantesco. Quiero llevarlo entonces ahora a el Salmo 32, que está también en pantalla y en sus notas. Y miren lo que piensa Dios acerca de esto o el efecto de entender cómo tratar la culpabilidad desde la perspectiva de Dios. Miren lo que dice. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y quiero que resalte un par de palabras. La primera es, oh, es un suspiro. ¡Qué alegría, Señor! Siente el hombre que hizo los peores daños en su vida, o la mujer, y hoy esa carga le ha sido quitada de sus hombros. Oh, la mamá que quizás por cuestiones de la vida o por decisiones equivocadas tuvo una mala relación y con sus hijos y hoy puede descansar aunque no haya solucionado todo. El joven, o qué alegría aquel personaje o persona que quizás bajo el consumo y las adicciones hoy es libre de las adicciones porque ha experimentado el perdón de Dios. ¿Sabe usted que uno de los problemas de las adicciones es precisamente la culpabilidad? La gran mayoría de personas que tienen problemas con el alcohol y con las drogas, y lo puede llevar a casi todas las adicciones, tienen un problema con sentirse mal. Me siento mal. ¿Por qué consumes? Porque no soy, tengo un dolor, tengo algo que yo no puedo arreglar y entonces necesito apagar ese dolor. Y al principio esa es la motivación, pero con el tiempo el cerebro les va diciendo esto es lo que te da placer, esa libertad, pero realmente no consiguen la libertad. Lo siente el que está bajo el yugo de la pornografía, porque cada vez que pasa ese capítulo al día siguiente o en el momento siguiente siente unos bajones muy grandes. Y es porque esa culpabilidad continúa estando a pesar de que nosotros querramos pensar de que la estamos tratando, simplemente apagando el dolor. Entonces, Dios nos dice, oh, qué alegría para aquel que se le quitaron las cargas o que fueron quitadas de parte de Dios. A quienes se les cubre el pecado, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Esas personas pueden vivir una vida transparente. Cuando una persona vive y tiene la libertad de la culpabilidad, vive una vida transparente. Y uno encuentra personas que han hablado, mire, yo era así, y lo hablan, no lo hablan diciendo estamos orgullosos, pero con una libertad de haber sido perdonados. Bueno, esto es lo que el Señor nos ofrece el día de hoy a nosotros, en todas las áreas, como padres. Yo veo mi vida como papá y veo una cantidad de errores, veo mi vida como hijo y ahí el ser humano trata con la culpabilidad diariamente. Entonces es importante. Pero qué hermoso lo que el Señor nos ofrece, ¿no? Dale un aplauso al Señor, por favor. Entonces quiero llevarlo en varias ideas que nos van a ayudar a entender este tema de la culpabilidad y cómo tratar con ella. Y la primera que quiero compartirles es que definamos qué es la culpa. Y voy a llevarlo de una manera diferente a lo que hemos hecho antes. Quiero darle 4 ideas de lo que es la culpa o la idea desde varios puntos de vista acerca de la culpabilidad. Y quiero que entienda porque el ser humano, que entienda esas ideas o las conozca, porque el ser humano ha intentado acomodar su culpabilidad. Si trato mal a mi esposa, yo intento decir que es ella. Si el hijo tiene una situación que se está portando mal, tiendo a decir, lo justifico, estoy justificando la culpabilidad. Bueno, el ser humano lo ha hecho a nivel social y a nivel de comunidad y de ser humano toda la vida. Entonces quiero darle la primera definición, ciencia. ¿Qué dice la ciencia de qué es la culpa? Y quiero que lo anote, esto no está en sus notas, pero escríbalo un momento. Es
el proceso químico que actúa como una herramienta de supervivencia social. En pocas palabras, la ciencia dice simplemente esto, y quédese con esta idea si está muy complicado lo que escucha, lo que ve allí. Es que la culpabilidad es simplemente un proceso químico. Nos sentimos culpables porque hay unos químicos que están en nuestra mente y esos químicos nos hemos acostumbrado a usarlos en nuestra vida social como familias, como esposos, como hijos, como personas. Y eso es la culpabilidad para ellos. Me encontré con un ateo hace un tiempo hablando con esa persona, me dijo que no existía, que el alma no existe y que simplemente existe lo químico, la evolución. Y por supuesto usted mira esto es una tontería. ¿Por qué es una tontería? Porque la culpabilidad no es un tema científico, es un tema moral. La ciencia no puede coger dos personas con culpabilidad y decir, es esto lo que te pasa, esto no, y lo puede medir y no puede llegar, no está bajo el área de la ciencia, está bajo el área de la moral, está bajo el área de lo que es psicológico y el contexto de Dios. Entonces, es una tontería, pero es importante que usted lo entienda porque usted no siente culpa porque tiene químicos en su cuerpo viajando. De hecho, algunos dicen que los psicópatas es porque no tienen algo formado en su mente, en su cerebro, pero sí saben que la comida está dulce o salada, pero no entienden cuál es la diferencia entre matar y no matar. Eso de hecho, es un aspecto muy grande de investigación, ¿no? Y algunos se lo atribuyen la ciencia a precisamente el concepto de que no está formado su cerebro. En segundo lugar, la psicología es otra definición importante que debemos entender. La psicología dice que es un proceso no químico, sino mental, que ocurre cuando no cumplimos las normas aprendidas en el entorno. Ahorita explicamos qué significa eso. Pocas palabras, la psicología dice, te sientes culpable porque estás haciendo algo contrario a lo que te enseñó la sociedad donde viviste. Pero eso tampoco tiene lógica hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hay sociedades como la sociedad musulmana, por ejemplo, comunidades o culturas musulmanas. Yo no sé si usted sabía eso y debe de saberlo. Los musulmanes pueden mentir. Es correcto mentir para ellos, no es un problema. Sí, y eso es uno de los grandes problemas de Occidente tratando con el Islam. Ellos no entienden que el Islam, de acuerdo al libro, al Corán, ellos pueden mentir si le conviene a el Islam. Nosotros crecemos en una sociedad judeocristiana donde Dios nos da los 10 mandamientos y nos dice que el ser humano no puede mentir, no porque le convenga o no, convéngale o no convéngale, sino porque así es Dios. Entonces es un aspecto moral. Pero cuando usted va a donde esas culturas y habla con ellos y los pone frente al concepto moral de mentir, en algún momento dicen, es incorrecto mentir. Está totalmente equivocado mentir. ¿Sí? Entonces quiero que piensen eso. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con aquellas sociedades o culturas como los gitanos, que pueden robar, pero cuando usted los confronta en lo más profundo de su corazón, ellos saben que está mal, aunque su cultura diga que sí. Entonces no tiene sentido totalmente esta parte. En tercer lugar, filosóficamente hablando, la culpa es el ejercicio o el proceso intelectual que surge de ejercer la libertad y de elegir mal. En pocas palabras, la filosofía ya no piensa que es químico, que no es mental, sino que es intelectual. Es decir, si yo puedo hacer esto, si lo hago y no lo hago bien, es incorrecto. Es muy parecido a lo que pasa con la psicología, pero es desde el punto de vista intelectual. Si yo escogí mal, esto simplemente muestra mi libertad. Pero no hay una ley o la ley la colocamos todos de acuerdo a lo que cada uno haya crecido. Si a ti te enseñaron eso, está mal. Si a ti te enseñaron eso, está mal. Eso es lo que ellos piensan intelectualmente. Pero para nosotros y para todos los seres humanos, en realidad, el concepto que tenemos que entender es el siguiente, el concepto teológico, que la culpa es un estado, no un proceso, sino un estado legal y espiritual. Anote esto, que alerta a la mente cuando está en contra de Dios o cuando está en contra de la ley de Dios. En pocas palabras, no es un proceso solamente, sino que es un estado. La persona entra en un estado de culpabilidad
que es legal, porque todo está hecho bajo un concepto o está hilado en líneas legales. Es decir, si yo hoy mato, lo más seguro es que me maten o que maten a alguien de mi vida. Si hoy mi moralmente Dios lo constituyó así, que todo lo que el hombre siembra va a recoger. Y si he abusado de alguien, lo más seguro es que o abusen de mí o abusen de alguien que tiene que ver conmigo. El único problema de esto es el siguiente, que nosotros tenemos memoria corta, especialmente en este momento, y cuando hacemos algo equivocado no pensamos que vamos a tener una consecuencia. Y entonces hoy hago algo, hoy robo, y yo digo, pero Señor, llevo 1 año y desmando, llevo haciendo esto, llevo viviendo mi vida de acuerdo a esto. ¿Por qué hoy yo recibo este castigo? Y todo tiene que ver con la línea o el efecto milimétrico de la justicia de Dios. Entonces, la culpabilidad para nosotros es un estado en el que estamos y también es un aspecto espiritual con el que tenemos que lidiar, pero que no es malo, sino que nos sirve a nosotros en este momento la culpabilidad como una alarma para decir, cuidado, estás pasando esto en contra de Dios. Entonces, quiero que piense acerca de cómo usted trata la culpabilidad y quiero qué es lo que entiende. Porque muchas personas dicen, bueno, yo trato mal a mi esposa y continúo el camino, no es un problema. Así la trata todo el mundo en este momento, así todo el mundo se acuesta con su novio, todo el mundo se acuesta con su novia. Y yo no creo que esa culpabilidad me alcance porque es una moda que tenemos en este momento a nivel mundial o a nivel de la sociedad. Pero cuando nos enfrentamos frente a la palabra de Dios, estamos hablando de algo mucho mayor. Y eso que estamos hablando es la ley de Dios, es Dios mismo. Entonces, piensen eso. La culpabilidad es algo que tiene que ver con Dios. Va más allá de eso, va más allá de un proceso químico. Y es un proceso que usted tiene o es algo con lo que usted tiene que lidiar continuamente. Lo llevo a la siguiente idea. La siguiente idea tiene que ver con cómo actúa la culpabilidad en general. La siguiente idea es muy importante. La culpa tiene un poder enorme de detener la vida entera de una persona. Eso es importante que lo entendamos y quizás no está bien expresado en el punto, pero la culpabilidad tiene una característica que tiene un efecto devastador en cualquier persona, en cualquier familia, en cualquier sociedad. Como lo sabemos, yo podría decir que debido a la culpabilidad, muchas familias no salen de muchas dificultades que tienen, porque la culpabilidad no solamente los frenó a tener y hacer cambios, y voy a dar el ejemplo de un niño que le dicen anteriormente, lo hace sentir culpable de que, aunque sea verdad o no, de que él es malo, de que él no tiene capacidades. Cuando se enfrenta a la vida más adelante, nuevamente el niño dice, no, yo no soy capaz. No soy capaz. Yo es que no tengo ninguna habilidad. Y usted ha tratado con eso continuamente. De hecho, personas que hoy caminan con Dios están y no van más allá porque no ha sabido tratar con su culpabilidad. Quizás no fueron buenos hijos y al no librarse de esa culpabilidad y de todo lo que vivieron en ese momento, ahora no son capaces de ser buenos padres. Se repite lo que viví en el pasado controla el futuro, porque usted cuando es padre se ve en ese hijo que es y entonces trata a su hijo como usted fue tratado. Y hay muchas personas que dicen, pastor, miren, a mí me trataron terriblemente. Entonces tienen el efecto péndulo. Tratan a sus hijos muy mal o no tratan en nada a sus hijos en lo que tienen que tratarlo. Y lo correcto es la mitad del asunto. Entonces, la culpabilidad tiene un efecto gigantesco y doy este ejemplo interesante que he meditado mucho y que es una realidad. Es que cuando los padres se separan, y esto es muy interesante entenderlo para todos como iglesia, cuando los padres se separan, los hijos se sienten culpables de la separación de los padres. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si son los padres los que pelean, son los padres los que están en esa situación. Pero el efecto de las estadísticas dice que los hijos de alguna manera se sienten culpables como si ellos hubieran hecho algo.
como cuando usted está en medio de una situación, o le voy a contar una experiencia que pasó hace algunos años en la iglesia, que me ha sido permitida contarles y que ha sido muy importante, o ha sido interesante saberla para nosotros. Vino Luis Arias, uno de los hombres que conocieron a Cristo con nosotros en la iglesia, y estaban en Juliana en medio de el embarazo de su hijo en ese momento, y tuvo una pérdida en esa noche en la que él visitó la iglesia. Era una vigilia, estaba en un grupo pequeño y ella perdió su hijo en esa noche. No tenía nada que ver con él, sino tenía que ver con cuestiones de su cuerpo y de su salud. Pero el impacto que tuvo esa experiencia en Luis fue gigantesco. Luis dijo: así soy yo de malo, que donde voy la gente se muere. Y esto no es lejano, parece extremo, pero no está lejano. Quiere decir, y nos tocó tomar muchos días para poderle decir: Luis, eso no fue culpa tuya. A él fue al hospital, habló con las personas del hospital. No sé si Juliana lo contará por ahí después, pero fue una tragedia, una dificultad tan grande enseñarle a él que él no tenía la culpa de algo que era irreal. Ahora, yo sé que quizás usted no esté viviendo esto, pero usted está viviendo cosas en usted, o vivimos, que no logramos pasar porque nos sentimos culpables. Esa culpabilidad nos trae miedo. Hay una escena de una película antigua de esas de chistes, en el que el hombre tuvo un accidente en la guerra de Vietnam y murió por un ataque aéreo a su compañero. Bueno, en este momento la vida lo tenía ya en otra misión a la luna. Y en medio de esa misión a la luna, el hombre sudaba, tenía ansiedad porque no era capaz de coger el avión, porque su culpabilidad del pasado lo hacía sentir que iba a dañar la vida del resto de las personas. Por supuesto, en la película el hombre salta ese obstáculo mental y termina tan exitoso al entender que él nunca había realmente sido culpable totalmente de eso. Entonces, quiero que piense en que la culpa tiene un poder inmenso en su vida, más de lo que usted cree. Vaya conmigo a Salmos 38:4, versículo 5. Y mire cómo lo expresa el Señor en los seres humanos y cómo lo expresa el rey David en este caso. Dice: mi culpa me abruma. Por favor, resalte las palabras me abruma. Quiere decir me llena, overwhelms. Quiere decir me supera mi culpa. Me supera. ¿Por qué me siento tan mal, papá? ¿Por qué, a pesar de que Cristo me ama, me siento que no me puede? Y todo el mundo le dice y lo lee en la Biblia y siente y está allí sentado en su corazón, en su mente, y se cree: no, yo soy el peor de todos. A mí hay gente que me ha dicho: pastor, usted me habló hoy a mí. Es decir, usted sabía algo, y no aguantan. Solamente el hablar del tema los abruma. Resalte la palabra abruma. Es una carga demasiado pesada de soportar. Resalte la palabra. La culpabilidad es una carga. ¿Por qué? No soy guapa. Lo que pasa a los jóvenes, tienen una carga emocional que les pone el mundo, una culpabilidad que es falsa, y se sienten feos. Feos, tremendamente feos. Los más feos de todos se sienten. Y parece gracioso, pero ellos tienen unas luchas internas que salen de sus casas y sus hogares, que no se sienten aceptados en ninguna parte. Y una persona, independientemente de sus padres, o una persona con un nivel de conciencia claro, les dice: pero si son guapos, son jóvenes, su cuerpo está bien físicamente, tienen vida, tienen todo, y la realidad es que son guapos, pero se sienten feos, son culpabilizados por no tener el estándar de los demás. Los supera una carga pesada. Entonces comienzan a pintarse y comienzan a actuar de la manera que no tienen que hacer. Sus heridas, están controlando su presente. Entonces el niño, el joven, sale totalmente embadurnado de cosas, de colores, y tanto sale a la calle porque su pensamiento de él mismo antiguo está controlando todo lo que tiene que controlar en su presente. Y es por eso que cuando son mayores
y hay un aspecto de su vida que no está bien, se deprimen y luchan toda la vida, muchas mujeres, con que se sienten feas. Versículo 5. Mis heridas se infectan. Resalte las palabras se infectan. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente se vuelven más grandes. Y aquí se me viene algo. Cuando yo peleo con mi esposa y yo no trato con mi culpabilidad correctamente, lo que me ocurre es esto. La situación se vuelve más tensa. No sé si le ha pasado. De una discusión hoy y la situación se vuelve más tensa, más tensa, más tensa. Y si no, usted no trata con eso, se vuelve. Pero si trata con eso correctamente, la situación baja totalmente. ¿Qué es lo que ocurre? La culpabilidad, lo que nos pasó en ese momento, al no saberlo tratar, está diciendo es infectando las heridas. Por ejemplo, su mal genio en el hogar. Por ejemplo, su displicencia. Por ejemplo, nuestra actitud hacia los padres mala. Una herida de culpabilidad, real o no, del pasado, causando el efecto en este momento. Es tremendo. Lo que pasa es que usted y yo no somos tan conscientes, porque uno no sabemos tratar y nadie nos enseña, solamente Dios. Escuche lo que sigue a continuación, es mucho más gráfico. Da mal olor. Resalte, da mal olor a causa de mis necios pecados. Lo que hoy lo está afectando tiene que ver con su pasado, de alguna manera. Entonces piense con eso, la culpa tiene un poder importantísimo. Si usted no trata bien con sus padres el día de mañana, cuando usted se casa, coge la persona equivocada. Es por eso que hay muchos que están insistiendo en pedir y mendigar amor en todas partes, y ese amor lo que están haciendo al mendigarlo es simplemente una culpabilidad de sus padres, una herida del padre. Lo llevo entonces a la siguiente idea. La siguiente idea trata por qué el hombre siente culpabilidad según la Biblia. Y voy a llevarlo a una cosa que es importantísima en su entendimiento y en su relación con Dios. Esto es fundamental, es teológico, pero es fundamental. Escuche y haga un esfuerzo en esto. La idea es la siguiente. Dios creó a el hombre o el hombre como un agente moral libre para escoger. La gran pregunta es, ¿por qué usted tiene culpabilidad? Y le voy a dar varios ejemplos o algunos ejemplos para que lo podamos entender. Y es supremamente importante. Porque si no entendemos esto, no sabremos llevar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Dios lo creó a usted como un agente moral. ¿Qué es un agente moral? Es una persona, un agente tiene que ver con la decisión, la capacidad de gestionar ciertas cosas. Usted es un agente moral. Es decir, usted tiene una autoridad, un permiso para actuar y tomar decisiones. Y es por eso que usted tiene culpa. Porque en la decisión entre el bien y el mal, usted tiene que tomar decisiones que les andan bien o les andan mal. Y el Señor lo sabe. Pero para mostrar esto de esta manera, le voy a dar dos ejemplos o más. Cuando usted ve una avalancha, un tsunami, que acaba de entrar en la tierra, mar, tierra adentro, y acaba de pasar por encima de casas y cuestiones, usted no dice, esta es una mala avalancha. No es un agente moral. Usted no dice, mala agua, te voy a llevar a la prisión. Le doy otro ejemplo. Cuando usted ve, y este ejemplo es mucho más gráfico, cuando usted ve unos leones o unas hienas comiéndose un bebé, rascándolos, quitándolo pedacito por pedacito, esos animales no son malos, no son agentes morales. Ellos no van a ser juzgados. Pero usted o un ser humano que mate a otra persona, simplemente con matarla, simplemente con abortar a una persona, usted está o va a ser juzgado por haber elegido entre el bien y el mal. Porque es importante que lo entienda. Porque al entender que hay agentes
morales como nosotros y hay otro grupo, hay una creación que no tiene un comportamiento, que no se levanta hoy en la mañana, usted entiende la responsabilidad que tenemos como personas y va a entender lo que le pasa día a día en su casa y va a ser conscientes. Gabriela, mi hija, me dice cada rato, pero papá, tú lo ves todo como si fuera muy grande. Y yo trato de decirle, lo veo con responsabilidad. Lo quiero ver tal y como es. No puedo, simplemente uno no puede ver que el robo es un problema pequeño. No, eso va a generar un problema inmenso. Vaya conmigo a Génesis 3:22. Un león que se come una ardilla no va a ser juzgada por asesinato, pero sí sus intenciones y mis intenciones. Y esto le trae al hombre, lo pone al hombre en una posición muy grande frente a la creación. Es por eso que el ser creado sobre esta tierra, el único ser creado que es dañino es el hombre. Tú no ves 3 elefantes tratando de hacer una empresa y tratando de timar a la gente, engañarlos por lo que están vendiendo. Usted no ve leones robando teléfonos, pero sí ve seres humanos en el uso de su libre albedrío y de la posición que tienen dada por Dios. Génesis 3:22 lo dice muy claramente y necesita tomar esto, porque mire, sin este aspecto de su entendimiento de Dios, si usted no entiende este aspecto, el resto no va a tener sentido. Note lo que dice Génesis 3:22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Por favor, resalte esas palabras. El hombre es como uno de nosotros, somos como Dios. No somos omnipotentes, no somos omnipresentes, no somos omniscientes, pero somos como Dios. ¿En qué somos como Dios? Siguiente dice, sabiendo el bien y el mal. Por favor, resalte eso 2 o 3 veces. Tenemos habilidad para saber qué es bien y qué está mal, no intelectualmente solamente. Tenemos una habilidad y una función interna. No es una habilidad de lo que le hayan enseñado solamente, porque cuando usted ve un niño que no le han enseñado, que no ha estado expuesto a una clase, que no ha estado expuesto a películas, a cualquier cosa, y ese niño simplemente viene y le quita al otro niño un juguete y sabe que está mal cuando usted le habla y le llama la atención, usted está entendiendo que ese niño no ha sido equipado, que es algo en su interior que le dice que está mal. Por eso es que decimos que nadie enseña a robar a nuestros hijos, ya roban. Nadie le enseñó a mentir a usted ya mentía. El problema es que los padres no quieren entender esto y al no entenderlo no son capaces de llevar a sus hijos en los caminos del Señor. Porque para estar y para llevarlos y crearlos necesitan entender que son seres que van a ser tomados y que Dios espera una respuesta de esos seres, que básicamente Dios los va a juzgar. Cuando usted entiende esto, se le baja un frío por todas partes y se pone muy nervioso. Es por eso que el cuarto punto es tan importante. Y el cuarto punto es que el hombre escoge entre lo que está bien y está mal a través de su conciencia. Y coloque una palabra y más, de su conciencia espiritual. Espiritual. En ese punto, el hombre escoge entre lo que está bien y lo que está mal a través de su conciencia espiritual. ¿Por qué digo espiritual? Porque ya hablamos que no solamente sirve lo intelectual. Usted se va para Rusia, donde sacaron a Dios del socialismo o del comunismo o de todas esas ideologías que hay, y hay una conciencia moral. Se va el LGTB y toda la cuestión, y se va los Terrians y todo lo que está pasando en este momento. Hay una conciencia moral que no viene de lo que le enseñaron, que va más allá
Y cuando usted escucha testimonios y gente, la gente dice usualmente estas palabras: yo sabía, a pesar de que estaba en todo ese rollo, en esa secta, en todo, que algo estaba mal. ¿Qué es lo que sabía? ¿De dónde salió? De la conciencia moral de que viene del espíritu. Tu espíritu está equipado con tres cosas: la intuición, la comunión y la conciencia. Los psicólogos dicen, todo el mundo tiene que tener un Dios. Entonces la base de esto dijo, si lo tienen, le van a echar la culpa a algo más grande. Esa es la psicología. Por eso en la psicología usted lo pueden ayudar si Alá, Buda o Satanás, en el satanismo, o Dios, o lo que usted se invente, un ángel, le puede ayudar. Pero no es así con la conciencia moral espiritual. Usted entiende que hay un solo ser que tiene una manera de ser que está mostrada en los 10 mandamientos. Entonces quiero que piensen eso y hagan un esfuerzo, por favor, en esto. Y vamos a Génesis 42, 21 para mostrarlo. Miren, la evolución y la ciencia dice que el ser humano nace de un polvo, ¿no? En pocas palabras, dice, ¿de dónde? La explicación, ¿de dónde viene el ser humano? Y todos dicen que el ser humano viene del polvo, de una piedra pequeñita. ¿Cómo es posible que ese ser humano a través de todos los años llegue a pensar? Y entonces hay varias contradicciones. Uno, de la muerte no puede salir la vida, es una contradicción. De una piedra, un pedazo de polvo no puede salir, pero mucho menos puede salir una conciencia clara. Tiene que venir de un dador de conciencia. Y ese es nuestro Dios. Entonces necesitamos comprender que desde nuestra conciencia es donde viene esa habilidad espiritual. Es una habilidad espiritual. Sí, hay una habilidad terrenal que la tiene la gente. Eso está bien, eso está mal, está legislado. Pero recuerda que la gente dice que es, por ejemplo, cuando es ley, es posible matar a un niño. Está en este momento. Es una ley. Pero delante de Dios choca una conciencia que dice, pero ¿cómo puedes matar a un niño en el vientre de una madre? Entonces, el argumento es el siguiente. Y perdone que utilice este término. La mamá va a entregar a su hijo y va con una conciencia moral, que vamos a ver en un momento, construida por la sociedad. Y dice, es correcto porque la ley lo avala. Pero cuando la mamá se pone en la perspectiva de que, ¿qué tal si tu hijo sale y lo matas tú con tus manos? Se sorprende, dice, no, imposible. ¿Qué cambia? La herramienta. Cuando tenía 3 meses utilizaste una serrucho. Ahora utilizas tus manos. No cambia nada. Lo que cambia es que la persona se da cuenta de su conciencia moral. Es por eso que hay gente que pasó en ese momento y al abortar, luego se dieron cuenta y cambiaron de opinión. ¿Qué fue lo que cambió de opinión? Su conciencia moral. Esto es lo que pasa en los siguientes minutos en el contexto de José. Dice, el contexto es el siguiente: estaban con mucha rabia sus hermanos, tenían muchos celos, y estaba José, y los hermanos lo iban a vender y lo iban a matar. También lo vendieron después, pero tenían muchas. Aquí no había ley, no había ley de Moisés. Pero note lo que contan ellos, los hermanos. Y decían el uno al otro. Quiero que resalte la palabra y decían. Quiero que sepa que la culpabilidad usualmente se muestra por la boca. Cuando una persona lo primero que dice, no, yo es que no sirvo para nada, se siente culpable. Vamos a ver esos momentos. Pero note lo que sigue. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Note que dice pecado contra nuestro hermano. No había ninguna ley. Pero dice así lo siguiente: pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Resalte la palabra, vimos la angustia cuando nos rogaba. Ellos sabían que estaban haciendo algo malo. Les indicaba su conciencia. Si lo veían en los animales, lo veían un león haciéndolo a una oveja, lo miraban como malo aunque no fueran agentes morales, porque eran pastores. Pero note lo que sigue, y no lo escuchamos. Y aquí viene el punto. Por eso ha venido sobre nosotros
esta angustia. Quiero que resalte las palabras, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Qué es la culpabilidad? Una angustia, un peso por lo que hice. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea, importantísima. Y voy a usar dos ejemplos baratos, pero importantes. Tenemos una conciencia, usted tiene dos conciencias, vamos a decirlo así, externa, que es construida por la sociedad, y otra interna, que es formada de Dios. Ok, y a la hora de tratar con su culpabilidad, esto es importantísimo. Es importante que usted aprenda a definir qué es la conciencia que tengo social, que es lo que dice aquello que es la psicología, la sed de normas que le dieron sus padres y donde usted creció, y qué es la conciencia verdadera que es dada por Dios. Y le voy a dar un ejemplo personal y cultural colombiano. En Colombia es un país donde bañarse es muy importante. A tal punto que culturalmente hay una conciencia creada que si alguien no se baña es considerado una persona sucia. Y se nos olvidan que hay culturas que no necesariamente son sucias. Este argumento lo pienso y cuando lo hablo, y es un argumento muy barato, pero muy fácil de mostrar o de entender. Yo hablo con personas y me pregunto a mí mismo, frente y cuando lucho con ese aspecto cultural, digo, ¿y Jesús se bañaba? Y llego a la conclusión de que no. Pastor, ¿cómo que Jesús no se bañaba? Usted nunca se ha detenido a pensar esto, pero ¿cómo se iba a bañar si no habían baños en el desierto continuamente como lo que tenemos ahora? De hecho, se dice que hasta médicamente bañarse muchas veces quita una parte de la dermis que usted tiene. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando una persona de mi cultura, y lo sé yo, llega y observa, dice automáticamente esa persona vale menos, porque cree que culturalmente bañarse y su regla es una regla moral. Es una regla de higiene, mas no es una regla moral. Entonces tenemos países europeos o en los tiempos donde Jesús, cuando llegamos al tema de Jesús, la persona dice y comienza un concepto. Ahora, sé que eso es un tema muy sencillo y muy poco importante, pero verdaderamente lo muestra. Pero cuando usted camina con Cristo, usted tiene que salir de una cultura, de una conciencia cultural que le construyeron. Yo vengo de una familia católica y cuando tuve que en su momento conocer a Cristo, tuve que pasar por un duelo cultural. Me sentí que estaba haciendo completamente traicionando mi familia, me sentí, pero estaba conociendo a Dios, pero me sentí, esa fue una guerra interna donde me tocó entender y separar en mi mente, esto es mi cultura familiar y esta es esta es mi conciencia familiar, donde se espera de mí esto y esta es mi conciencia moral, donde se espera de mí esto otro. Y yo sé que es un tema bastante fuerte para nosotros porque estamos todos mezclados familiarmente, pero lo llevo a otra cosa. A veces esa conciencia es buena. Nadie dice que es mala siempre. Esa conciencia dice, no, en mi casa todo el mundo se casa antes de salir y es correcto. Tiene unos valores inmensos. Pero en el caso, por ejemplo, del hombre que creció o que era ciego por 38 años y que Jesús le quita la vista, le da la vista, su comunidad culturalmente, en su conciencia, lo saca.
Entonces, quiero que piensen en esa conciencia y vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pero no quiero que se quede en los ejemplos que le di. Quiero que se quede en que usted tiene que entender que culturalmente su familia, el mundo donde usted está, le pide algo para aceptarlo. Y eso le crea una culpabilidad, pero que es una culpabilidad cultural. Y que usted tiene que llegar a entender qué es lo que Dios espera de mí. Y que allí se encontrará la verdad para lidiar con su cultura. Y entonces nos dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana o de vuestra vana manera de vivir. Resalta esas palabras, la cual recibiste de vuestros padres. En pocas palabras, recibimos esa cultura. ¿Por qué hay una aceptación de el LGTB en este momento y de toda esa temática de ideología? Por una razón, porque culturalmente nos hacen sentir culpables de que si no aceptamos en las alas del amor, esto estamos yendo contra nuestro prójimo. Pero usted tiene que entender, eso no soy culpable de esto. Hay otra cultura, hay otra conciencia. Entonces, para tratar con su conciencia tiene que entender estas dos cosas. Pero lo voy a llevar a otra cosa mucho más fuerte. Olvídese de las cosas culturales, de sus cambios. Ahora vaya a su vida. Sus padres le enseñaron y usted creció viendo padres que maltrataban a sus mamás. Y tiene que llegar a la cultura, a la conciencia nueva. Les dice, no es así. Tiene que dejar esa vana manera de vivir que tenían sus padres. Porque si no, así es como usted va a vivir su matrimonio. Esa vida que usted vivió antes de conocer a Cristo estaba llena de una conciencia cultural. Las mujeres se tienen que dejar de los hombres, tienen que pasar. Y usted llega, y es por eso que en este momento usted edifica su hogar conforme a la conciencia que tenía antes. Pero Dios le dice, no te guíes por esa conciencia. O saca lo bueno y deja lo malo. Perdón, saca lo malo y deja lo bueno. Hago un paréntesis. La gran mayoría de personas en este momento y de iglesias están luchando contra esta culpabilidad cultural. Y está bien, pero yo no quiero que usted se quede allí porque quiero que vayamos a la culpabilidad delante de Dios. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea. Que el hombre experimenta dos tipos de culpas: la falsa y la genuina. Ok, después de entender la culpa cultural y la culpa moral y entender cómo tratar esta, y no estoy diciendo que la culpa cultural no sea y no tenga buenas cosas, pero que hay una conciencia mayor, una ley moral mayor, que es la de Dios, tiene que enfocarse en esta, porque este es donde está el problema. Y aquí usted tiene que entender que usted va a tratar con dos tipos de culpas: la falsa y la genuina. Y decía un psiquiatra que si él pudiera enseñarle a sus pacientes a identificar entre qué es una culpabilidad falsa y una genuina, la gran mayoría se irían a casa. ¿Por qué? Porque la culpabilidad nos detiene. Le decía, soy el peor, soy lo más malo. Una de las características que hace, o una de las cosas que hace la culpabilidad, es hacernos sentir mal, pequeños. Y hay un diálogo interior que usted tiene. Hay un miedo de enfrentar la vida porque usted se siente culpable por lo que haya pasado. En muchos casos lo hacen sentir culpable. Le voy a dar un ejemplo muy extremo. Un hombre es abusado a los 10 años. Es un señor de 40 años, con barba fuerte. El hombre crece, ya tiene él mismo 40 años. Sabe jiu-jitsu, taekwondo, tiene armas, tiene tanto dinero que tiene guardaespaldas.
tiene tantas cosas en su vida que podría estar, es abogado, lo puede mandar a la prisión. Sin embargo, cuando ve a alguien con esas características, siente un miedo aterrador. Lo puede matar con sus manos, pero siente un miedo aterrador. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esa violación, esa culpabilidad, ese dolor de los 10 años, sigue viviendo, sigue mostrando, sigue influenciando el presente y el futuro de ese hombre. Y la gente alrededor le dice, pero si eres capaz, ¿por qué le tienes miedo? No lo entienden. Y es porque no ha tratado con esa culpabilidad, ese temor. Pastor, entonces, ¿fue culpa de él? No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que nos sentimos culpables, sentimos como si nosotros fuéramos las víctimas. El sentirse víctima o el ser víctima en su momento es, de alguna manera, yo no debía haber recibido esto y yo no sé tratarlo. Es por eso que usted tiene que entenderlo, porque hoy usted está viviendo su vida de acuerdo a lo que vivió en su pasado. Porque no sabe tratar con la culpabilidad. Pero cuando usted entiende a ese hombre, usted dice, esa culpa es falsa. Haz la prueba, consíguete un ejército de miles de hombres. Ese hombre es libre de pensar, ¿vale? Esa culpabilidad es falsa. Y esa es una culpabilidad con la que usted trata continuamente o tratamos. Recuerdo hace años estar con la pastora en ese momento. Éramos copastores en la iglesia y de repente un día, no sé qué pasó un domingo, algo le pasó o no sé qué pasó en ese momento, pero yo sentí, yo creí, yo me dije a mí mismo, está molesta, he hecho algo. Durante una semana no pude servir correctamente en la iglesia. Estaba pensando, generando estrés, generando cortisol en una cantidad de cosas. Y como tengo una personalidad que va y pregunta, yo no me quiero quedar con la situación, quiero arreglarla como sea. Ya al final de los 7 días le tuve que preguntar, dime, Viviana, ¿qué he hecho? Y ella se quedó aterrada y dijo, no has hecho nada, ¿por qué me lo dices? Digo, porque yo pensé que estabas molesta conmigo. Y esto suena como un ejemplo tonto, pero es el día a día suyo. ¿Por qué reaccionas así con tu esposo o con tu esposa? Porque yo tengo un dolor que creo que es, y es una mentira. No cuenten conmigo, mire, cuando conocen a la persona, no cuenten conmigo, yo no sirvo para nada. Ya les anuncio que no sirvo para nada. Por eso mucha gente no quiere ni tocar las puertas, porque en algún momento le dijo, eres tonto. Recuerdo que había una jovencita que bailaba, le encantaba la música de alabanza y salía súper contenta. Un hermano mayor de 13 o 14 años le dijo un día, te ves muy mal. Y en conflicto, y le hizo sentir mal. A partir de ese momento, esa niña no pudo volver a expresar su afecto para Dios en alabanza. Bueno, son cosas religiosas. No. Yo no veo algo religioso allí. Yo veo que ella se sentía muy mal. Se sintió avergonzada por lo que le habían dicho. Y así el resto de cosas que hacemos. No atendemos bien al esposo o a la esposa, no vivimos, no somos buenos padres, porque nos sentimos los padres más malos de todos. Y yo le hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes se creen malos papás? La verdad, hay momentos donde yo digo, y es una culpa que no es, y luego comienzo a realizar y a mirar los hechos y digo, no, y tengo que entrar, tengo que diferenciar. Pero esa no es la más grave. Ahora, lo llevo una cosa, Apocalipsis 12:11 o 12:10 dice, en la segunda parte o en la parte que está allí en sus notas, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto es muy importante. Quiero que resalte la palabra, el acusador de los hermanos y el que los acusaba y delante de Dios y de día y noche. Vuelvo una vez de Israel, supremamente bien, estoy en una buena temporada. Y comienzo a pensar, pero Señor, si tú ya me perdonaste, yo les quisiera contar cómo fue esa lucha interna. Y podré ser exagerado, podré ser lo que sea. Pero en medio de esa lucha interna yo le digo, Señor, ayúdame, porque yo creo que fui perdonado.
la pregunta siguiente es, ¿qué hace con su culpa? Y en ese momento me llama mi pastor y me dice, David, acabo de tener un sueño contigo y el sueño es que te morías y pasaba una ambulancia y Quique pasaba y decía, no está muerto. Sigue. Y yo entendí, Señor, esa es mi respuesta. Ahora, eso nunca, no siempre se trata así, porque hay momentos donde he tenido que entender, y, a ver, hablemos, entendamos, porque no me puede seguir esta culpabilidad todo el tiempo, porque me va a matar, me va a angustiar. Los padres precisamente que están luchando con sus hijos sienten una angustia tremenda. Hay una voz que le clama toda la tierra, culpable con tus hijos. Y tiene que mirar qué hay de realidad y qué no es real. Hay una característica que cuando uno pide perdón a los hijos le piden perdón a uno por 2 o 3 errores o cosas, pero uno siente que ha hecho como 1000. Pero hay otra culpabilidad que es donde quiero que se quede, es en Salmo 51:4. Y esto es importante y esta es la manera de entender qué es. Porque la gran cantidad de iglesias están tratando con esta culpabilidad que le he dicho, la culpabilidad de la mente, la que no tiene sentido. Y sí, usted tiene que ser libre de ella, pero es esta la que es grave. La del Salmo 51:4. Contra ti y solo contra ti he pecado. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Esta es la grave. Porque esta es la que condena no solamente en la mente, sino es la que trae una consecuencia en todos los aspectos. Ya le dije, lo que pasa es que uno no sabe que robó hoy, pero como robó hoy, dentro de 4 años yo ya no me acuerdo de lo que estoy haciendo. Y no conecto una cosa con la otra. Y le puedo decir esto. La justicia de Dios es milimétrica. Usted quita un pound y a usted le quitarán 1 o más. Es milimétrico. Dios no tiene deudores. Si quiere, inténtelo. Señor, yo voy a dar más de lo que tú me das. Dios lo sobrepasará si tiene la capacidad de hacerlo. Pero escuche lo que dice Salmo 51:4. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices. Esa usted no la puede evitar. Usted y yo sabemos lo que hicimos el verano pasado. Usted y yo sabemos lo que está. Y veníamos con Sandy en el carro hablando de un alcalde que está en Ecuador y lo están investigando. Y se me vinieron las palabras de un pastor en Colombia que se llama Andrés Corson y decía, no busques en el pasado de una persona. No busques. Porque te vas a encontrar con cosas que no son correctas. Y yo veo los padres que quieren buscar en el pasado de sus hijos. Y ustedes no se imaginan el dolor que van a enfrentar. Usted no puede saber todo lo que hace su hijo. No estoy diciendo ahora los hijos van a decir, no, que no te diga nada, papá, el pastor lo dijo. No, no, no. Estoy sabiendo que si usted se entera de toda la maldad que hay en sus hijos, usted sufre y se defrauda totalmente. Porque usted está viendo la vida de un ser pecador. Y lo está viendo desde un punto de responsabilidad donde usted dice, no puedo ni hacer nada. ¿De dónde me salió? Y hay padres que se han encontrado y nos hemos encontrado en su momento con la realidad de un hijo y uno dice, Señor, sálvame, no quiero, es mejor no saber. Porque es muy doloroso. Eso es real. Es real. Esa es la culpabilidad que usted tiene que trabajar más y en la que tiene que saber cómo trabajar. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea. La siguiente idea son las 4 maneras que yo creo con las que lidiamos con la culpa. Y quiero que sea consciente de estas 4 maneras. La primera, la escondemos. La manera en que tratamos con la culpa día a día es simplemente esconderla. Es como si tuviéramos un grillete con una bola de esas que ponían a los esclavos antes para que no se fueran. Los sacaban y los ponían con la bola y usted no podía ir para ninguna parte. Y usted simplemente hace un roto en la arena, la esconde y comienza a correr porque no la ve. Pero usted sabe que eso vendrá a la luz tarde que temprano.
Usted la esconde bajo presión en su alma, en su interior. Siempre va a salir. Si usted no perdona a su padre, usted está escondiendo ese balón. Cuando tiene una relación, encuentra un hombre con esas características. Y usted dice, no sé por qué siempre me tocan los mismos. Pues la respuesta es una. Su culpabilidad está bien escondida. Usted quiere ignorarla. No, no me cambio de hombre. Siempre va a dar con el mismo. Lo que escogemos es esconder. Decimos, no, no hemos hecho nada. Adán y Eva se escondieron. Y es lo que hacemos. Le hago la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted enfrentó su culpabilidad? Entonces, la pareja le dice, peleó con Sandy, con mi esposa, y yo simplemente me hago el loco. Y pasa un día, 2 días, ahora estamos mucho mejor. Pasa el tiempo, y volvemos a hablar, pero nunca hablamos de la circunstancia. Guardamos la pelota. Y la relación no pudo volver a ser igual. Entonces, le puedo decir que la gran mayoría de nosotros lo que hacemos es esconder o ignorar la culpa. Piénselo. Usted sabe, tiene que disciplinar a su hijo, tiene que corregirlo, y usted simplemente se hizo el loco. Lo que nos lleva a la segunda cosa, manera de tratar la culpa justificándola. Miren, no se puede tapar el sol con un dedo. Tarde que temprano saldrá la culpa. A mí me aterra y vuelvo y le conté una de las pequeñas, ¿no? Con las monedas de mi tía, la alcancía. Tenía muchas monedas. ¿Cómo salió a través de los años? Y yo el otro día pensaba, dije, señor, han pasado como 30 años. Y vuelvo a recordar esto. Y me da vergüenza. Y tengo cosas en mi mente que trato y digo, esto lo hice, esto no, pero... Y son vergonzosas. ¿Cómo trata la gente que no tiene a Dios con la culpa? Entonces, claro, una persona que tiene culpa se quita la vida. ¿Por qué? Porque no aguanta más. ¿Quién no aguanta? Su culpabilidad. Ese hombre que mató a las 2 niñas, Sohan, no recuerdo cómo se llamaba. El tipo intentó matarse la vida tantas veces. Por eso que en las prisiones no dejan ni una cuchilla. ¿Por qué? Porque saben que la culpabilidad va a matar a muchos de ellos. Porque donde dejan un arma, saben que todos se quitan la vida, o la gran mayoría. No, la gran mayoría ignora, pero la gran mayoría también de nosotros justificamos la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted tiene un problema, y eso pasa en las parejas, y siempre en el problema yo digo que es él o ella, lo que estoy haciendo es justificando mi culpa. Es una de las características más claras frente a la pelea. Siempre le estoy echando la culpa a alguien. Usted no está justificando su vida, su culpabilidad, no está enfrentando. Porque sus problemas no son por otros, es como usted maneja las situaciones. Entonces, cuando usted conversa en una pelea que siempre, no, eres tú, no es que no me entiendes esto, estás justificando tu culpa. Asume tu papel, porque para pelear se necesitan dos. Lo que nos lleva a la tercera, que para mí es muy común, magnificarla. Los que no escondemos, los que no justificamos la culpa, la magnificamos. ¿Qué quiere decir magnificarla? Es la típica persona, o somos cuando entramos y decimos, mira, antes de que digan algo, yo no sirvo para nada. Somos lo peor familia. Somos tan conscientes de nuestra culpa que creemos que nuestra culpa es más grande que Dios. Y es una manera como usted y yo tratamos la culpa. Antes de presentarnos, mucho gusto, yo soy el peor padre. Yo soy el peor padre. Tengo problemas con mis hijos. O yo soy el peor, el magnifico en mi interior, que soy muy malo. Y es un problema. ¿Por qué? Porque mi narrativa, mi
cuestionamiento, mi conversación interna, que la tenemos todos, siempre me va a hacer pensar, así soy yo, entonces así me comporto, así actúo, y es un círculo vicioso. Es por eso que dice que la persona que quiere salir de un problema tiene que cambiar de manera de pensar. Pero ¿qué están hablando? Están diciendo, no se puede vivir más así. Y si le preguntamos a una persona de afuera, tenemos que aprender a confiar. Uno a veces se siente y lo ve en las parejas. Y es importante, me parece a mí, para todos, es un regalo la autoridad. Porque cuando yo estoy en un momento malo en mi vida, y nosotros lo hemos pasado, yo tengo que llamar y decir, mire, me pasa esto, estoy peleando con mi esposa, me pasa esta circunstancia, dime qué ves tú. No para que me dé la razón, sino dime si es que estoy mal o qué estoy haciendo, porque mi culpabilidad me mata por dentro. Usted sabe que dentro de la pelea o dentro de las buenas conversaciones que hay que tener y aún las difíciles, la esposa lo hace sentir, eres el más malo de los esposos que hay, eres el peor de todos. Y él trata de decir, pero es que tú eres una sinvergüenza. Y es una pelea, es una lucha que está intentando entre los dos traspasar esa culpa al otro. Es por eso que uno ve en los hogares mucha culpabilidad. Y esa culpabilidad es fatal para el hogar, porque los dos creen en eso. Y hay parejas que dicen, mucho gusto, somos los peores esposos. Pues piensen las veces que usted está justificando su culpabilidad. Y hay una parte que es cierta y hay una parte que no es cierta. Y esa parte está marcando su manera de actuar. Lo llevo entonces al último punto al cuarto punto. Y el cuarto punto, la manera de lidiar con la culpabilidad es admitirla y confesarla. Les doy el ejemplo, igual lo vuelvo a traer a su memoria o a la memoria o a la reunión, a este presente, la situación que pensaba ahorita con mi esposa. Y me parece que es totalmente lógica. Cuando discuto con ella y no admito mi culpa o ella no la admite, voy a hablar de la mía, yo no la admito, entonces la relación sigue tensa, la mía. ¿Por qué? Porque tengo que acomodar todo. Tengo que acomodar la situación. Entonces es una situación tensa porque no lo admito. Y lo que hago, o la escondo, o la justifico diciendo ella no, que le voy a pedir perdón y yo aquí no tengo que hacer nada, o la magnifico. No, ¿para qué me casé con esta mujer? Soy el peor de los esposos, soy esto y esto. Pero cuando la confieso, todo baja. Inmediatamente baja el estrés. Es porque he admitido y estoy tratando con mi culpabilidad, sino confesarlo. Entonces, quiero que ahora nos centremos en este último punto. Y aquí hay algo que va a ser una diferencia que necesitamos entender en nuestra teología y aplicar y comprender, porque es un concepto liberador y clave en su vida con Dios. Y es el siguiente punto y el último punto. Por favor, haga un esfuerzo en este momento, porque es necesario para que podamos entender lo siguiente. Lo voy a decir y lo explicamos en unos momentos. Dios me está pidiendo que admita y confiese mi culpa. Es la manera de tratar. La pregunta es, ¿a quién? Y la pregunta es, ¿cada cuánto y cómo? Y aquí es donde viene esta idea. Y lo explicamos así. Lo que experimentamos cuando se nos quita la culpa se llama salvación. Aquí viene la clave.
Eso, usted es muy familiarizado con la palabra salvación. Pero la clave es la siguiente. Y necesito que siga el hilo de la conversación, vea. Y es salvación porque no depende de nosotros. Vuelvo a repetirlo. Lo que experimenta el creyente después de confesar, de admitir y confesar su culpa, y es lo que tenemos que hacer. Cuando le quita a Dios esa culpa, se llama salvación. Y se llama salvación porque no depende de nosotros. Le explico la idea. Si yo mato a alguien, y lo escuchamos muchas veces, yo no me puedo perdonar a mí mismo. Los psicólogos dicen, perdónese usted mismo. Sea consciente de que usted tiene una carga que es falsa. Lo entiendo. Pero usted no se puede perdonar a sí mismo. ¿Cómo? Si usted no se hizo nada a sí mismo. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, yo tengo que confesar ese pecado es a Dios. Y al confesar mi pecado, Dios me quita la culpa. Legalmente Dios lo puede hacer porque Él es juez. Esta es la importancia de la confesión del pecado en la vida cristiana. Pastor, ¿estás hablando ahora de cosas religiosas? No. Su admitir lo que usted haya hecho mal delante de Dios le libera de las consecuencias legales, físicas, espirituales y emocionales de su culpa. Y nadie más puede hacer eso. Por eso se llama salvación. ¿Por qué? Porque usted necesita ser rescatado de su culpa. El hombre va, se toma una botella de vodka, se emborracha y nada lo saca de su culpa. Se siente mal consigo mismo, se siente mal porque le falló a su padre, porque se falló él mismo, porque el que va y consume se siente mal porque tiene una situación mala, porque tiene que consumir para quitar el presión de las deudas o de la vida o de no saber los problemas emocionales de sus padres. Todos son el que consume pornografía. Está liberando de unas cargas que está intentando quitarse. Siempre es una carga, que luego se vuelve una adicción porque se vuelve repetitivo y el cerebro dice, esta es mi manera de ser feliz. Y hago un inciso. ¿Ha notado usted que los pecados sexuales siempre se hacen solos? Porque es un problema de soledad. Es un problema de decir internamente soy la persona más sola del mundo. Por eso se hace en la noche, se hace debajo de la cama, se hace a escondidas, todo tiene que ser a escondido. Esa adicción que tenemos, nadie nos puede sacar de esa adicción. Aunque nos convenzan. El padre le dice a la hija, eres bonita, eres guapa. No, ¿quién dice que eres fea? Mírate al espejo, te muestro. Y ella se cree la más fea de todas. Esa culpabilidad tiene que ser confesada a Dios. Señor, perdóname por sentirme fea. Perdóname por hacer esto, por hacer mal. Perdóname por mis intenciones. Y yo confieso. Y entonces Dios hace algo que se llama salvar. Salvar viene de rescatar. Es decir, yo no puedo salir solo del hoyo. Él tiene que sacarme. Y es por eso que el rey David decía, qué alegría para aquellos que se les perdona la desobediencia, se la perdona a alguien más. Usted no puede perdonar el pecado de su hijo por ladrón. La mujer no puede perdonar el pecado del esposo. Le perdonará en cuanto a su injusticia, pero contra ti, solo contra ti he pecado. Y allí viene la importancia de esa conversación que usted tiene que tener con Dios, donde en un momento y en este momento, o en un momento determinado, le tiene que decir,
como fruto de la adoración, que es pensar y decir, estás en mi vida, Señor, perdóname, tengo corazón malo, perdóname por... Y es donde viene. Usted no puede decir, perdóname por el pecado, los pecados. Tiene que decirle, Señor, perdóname, traté mal, yo sé que estoy actuando mal, lo sé, Señor, yo estoy muy claro que traté mal ahora a esta persona. Yo lo sé, ella no lo sabe, nadie lo sabe, tú sí lo sabes. Y tengo que venir y admitir. Y entonces Dios rescata. Y es por eso que Él dice, qué alegría para el que le fue rescatado. Y entonces el abusador, el asesino, el que estuvo en prisión, siente el mismo descanso de su alma cuando es perdonado. Lo siente con el pecado grande, pero lo tiene que sentir con el pecado de hoy. Y una muestra de que usted está y que Dios le quita la culpa es que usted le quita la culpa a los demás. Una muestra, una evidencia de que Dios le quita su culpa es que usted le quita fácilmente la culpa a los demás. Ya no le da, no les culpa, es que eres tú. Por eso es cuando uno encuentra en las conversaciones una persona y que está lidiando con una culpabilidad, le dice al esposo, perdóname, no eras tú, soy yo. No, pero tú no has, no, yo lo sé, he sido. Está bien, yo lo soy, yo soy. Ahí está tratando con su culpabilidad. El problema no es que el acto práctico es que tenemos que es decírselo a Dios. Él es el único que perdona mis pecados. Él es quien quita mis dolores y tiene que ser continuamente. Por eso haga este ejercicio en este momento. Piense cuándo fue la última vez que realmente pidió perdón. Y si se olvidó, usted está endurecido o no es creyente. Porque los no creyentes no sienten esta necesidad. Ellos piensan que es algo químico o intelectual o que es algo de la sociedad. Pero el que está con Dios se preocupa mucho por el pecado. Porque experimenta, sabe que es que sus pecados sean perdonados. Deténgase a pensar en eso unos segundos. Entonces dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Me quitas la culpa, yo se la quito a otros. Y es ahí donde uno dice, ¿cómo esa persona puede perdonar esos pecados tan gordos que hizo? Es porque la persona sabe cómo lidiar con la culpa y conoce las profundidades de su corazón. Sabe que tan malo es. Quiero llevarlo entonces a que pida perdón, a que admita sus culpas, que no las esconda, que no las justifique, que no las magnifique, pero que las admita y las confiese. Por supuesto que ahora algunos de nosotros hemos traído pecados. Entonces una mujer que estaba tratando con su pecado sexual decía, pastor, yo no creo que, no me siento perdonado. Y el pastor le contestó, es porque estás pidiendo por el pecado que no es. El pecado que tienes es el pecado del orgullo. Mire, hay gente que consume alcohol y dice, Señor, perdóname por el alcoholismo, perdóname por las drogas, perdóname por esto. Pero ese no es el pecado. El pecado es que, Señor, no te creo. No creo lo que puedes hacer. O el pecado es el orgullo, Señor. El pecado tiene que ser nombrado con nombre y apellido.
y saque. No le estoy diciendo reviva lo que usted ya pidió perdón hace años. Pero el Espíritu Santo le va a decir al que quiera y al que entienda estas palabras. Y usted sabe, muchas veces no son cosas graves. Graves a los ojos del mundo. Termino leyendo el Salmo 32, 1 y 2. Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Claro, sienten un descanso. Este era un asesino, este era no sé qué, no sé cuántas, y Dios le perdona. Y uno dice, tremendo es Dios. A quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Enfóquese en la última idea, una vida de transparencia. Cuando usted es salvado, perdonado, usted puede ser transparente. Usted, si entiende la culpabilidad, admite su pecado. No con guerra. Lo sé, perdóname, he vuelto a pecar. O admite el pecado frente a sus hijos. Como autoridad, como todo, porque usted ha aprendido o porque usted está tratando con la culpa delante de Dios. Si necesita buscar una autoridad para hacerlo, búsquelo. Si necesita el tiempo, esta semana, hoy, quizás el Espíritu Santo ya lo está haciendo y está tratando con la culpabilidad nuestra. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.